la semana que viene se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania. Yo creo que por lo menos los que no somos expertos jamás pensábamos que un año después íbamos a estar donde estamos. El presidente Biden se apareció sorpresivamente en la capital de Ucrania, en Kiev, el lunes, en un viaje secreto. Luego, al otro día, dio un mensaje especial en la capital de Polonia frente a diferentes dignatarios. Mientras eso pasaba, Putin dio el equivalente al mensaje de Estado en Rusia. El principal oficial diplomático de China visitó a Putin, visitó a Rusia. Hoy el periódico el Washington Post tiene una historia donde básicamente nos dice que a nivel mundial hay unas divisiones, más allá de los países de Europa y la OTAN, pues muchos países de diferentes regiones pues están divididos y o algunos básicamente están diciendo, es verdad, Rusia está invadiendo injustificadamente a Ucrania, pero Estados Unidos hizo lo mismo en el pasado, nosotros no vamos a caer en medio de esta controversia. Obviamente, más allá de lo que está pasando en Ucrania, en Rusia, esto ha tenido un impacto mundial, ha afectado la inflación que ya venía ocurriendo y pues hay grandes riesgos. Para hablar de esto, habíamos hablado hace cerca de un año casi con la profesora Mayra Vélez Serrano, profesora de la Universidad de Puerto Rico, sobre este tema y aquí la tenemos hoy. Buenos días, profesora. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, ¿y me escuchan? Sí, yo creo que debes bajar un poquito el volumen de tu computadora porque hace eco. Ok. Ok, pero que me oiga. Ahora. Ok, bueno, un año después, ¿cuál es el balance político y militar? Porque pues son dos cosas que aunque van una atada a la otra, pueden tener caminos diferentes. ¿Cuál es su análisis un año después del balance político y militar luego de que Rusia y Putin decidieran invadir a Ucrania? Algo que analizamos en algún momento en marzo o abril del año pasado. Así mismo es. Yo creo que en antesala de esta entrevista yo estaba reflexionando precisamente esos primeros días que se dio la invasión. Yo creo que nosotros conversamos a aquel momento, ¿verdad? Sobre qué está pasando, qué pasaría. Y en esa conversación recuerdo que pues estuve equivocada en varias cosas. Una, subestimé el poderío de Ucrania de defender su territorio. Sí. Y vemos, ¿verdad?, que a pesar que en esas primeras semanas Rusia tuvo un avance increíble, Ucrania pudo recuperar mucho terreno y ha estado defendiendo con todo lo que puede su territorio. Yo creo que eso fue un gran error en subestimar el poderío de Ucrania. Y también la fuerza de su población, no solamente militar, pero es la gente común que ha decidido tomar las armas y defender su territorio. Esto yo creo que también le sorprendió a Rusia y le sorprendió a Putin. Y vemos en este periodo una transición en la narrativa oficial por parte de Kremlin. Por un lado, decían que esto iba a ser algo rápido, que esto era una operación especial, militar especial, ¿verdad? Era el eufemismo que utilizaban para proteger la población rusa que estaba siendo masacrada por los nazis. Usted que conoce, y ahora, actualmente, ¿cómo? Usted que conoce estos temas mucho mejor que yo, cuando por primera vez Estados Unidos empezó a entrar a Vietnam, ¿le llamaban guerra o también usaban unos eufemismos? Eso preciso. Sí. Todas las potencias siempre utilizan algún tipo de eufemismo para no llamar una invasión o una agresión guerra, ¿no? Hablamos pues de operaciones especiales, hablamos de operaciones para la libertad o liberar una población, como ocurrió, por ejemplo, con Irak. Pero ahora mismo ya le están llamando guerra, por lo menos si uno escucha los programas de comentarios en ruso, pues ya le están llamando guerra. Y su justificación es que ya no es una operación especial para liberar los rusos parlantes en Ucrania, ahora es una guerra con la OTAN. Entonces ahora estoy pensando en esa reflexión. Recuerdo que en nuestra conversación yo hablaba de que si el objetivo de Putin era debilitar la OTAN, había entonces obtenido lo opuesto,
porque lo que ocurrió fue que la OTAN obtuvo 2 miembros nuevos, que fue Finlandia y fue Suecia. Lo que él quería que la OTAN dejara de expandirse y todo lo contrario, se expandió con 2 miembros que históricamente habían tratado de mantenerse neutral en esta división, ¿verdad?, del este y el oeste. También yo creo que Putin tuvo muchos problemas al principio en tratar de justificar esto. Ahora, lo que sí se dio es una reposición de muchas de las potencias y muchos de los países sobre en qué lado está en este conflicto. Y yo creo que esto es peligroso para el standing de Estados Unidos, especialmente bajo el liderazgo de Biden. Vemos que dentro de Estados Unidos hay mucha división. Yo nunca había pensado que las personas de ideología antiamericana, antihegemónica, se iban a alinear ideológicamente con los republicanos dentro de Estados Unidos, sí, en socavar el liderazgo de Estados Unidos en contra de Rusia. Así que para mí eso ha sido como politóloga, un punto de esta guerra que yo todavía no entiendo la razón de ser. Pero también el liderazgo de Biden deja mucho que desear. En ese discurso que dio en Varsovia se veía débil, cometía muchos errores, y eso se ha utilizado a través del mundo para burlarse de él, burlarse del sistema político de Estados Unidos. Putin ha hecho, y todos los programas de Rusia se han burlado y han utilizado esos momentos en los que él confunde palabras para burlarse de Biden, decir que está muy viejo, que ya perdió la mente. Así que estamos en una situación que para que Estados Unidos sostenga su liderazgo mundial requiere un líder que también inspire, como lo hace, por ejemplo, el presidente de Ucrania, que tiene una forma de inspirar a las personas, de hacer que las personas crean en su liderazgo. Yo creo que eso también le falta a Biden en esta situación. Al momento, bueno, primero, ¿qué impacto, si alguno, tú crees que pudo haber tenido o tendrá esa visita sorpresa de Biden a Kiev y aparecer al lado de Zelensky? Pero para movernos a lo estrictamente militar, ¿dónde estamos en este momento? O sea, yo creo que cuando tú y yo hablamos hace cerca de un año, sin decirlo, partíamos, digo, usted más que yo, pero partíamos de la premisa de Kiev iba a caer en cuestión de una semana, un mes, 2 meses. Ahora, pues da la sensación de que hay como que un tranque, o sea, no, Ucrania no recupera más del terreno que le quitó Rusia, y Rusia cada vez que dice que tiene una nueva ofensiva, no logra avanzar. Desde el punto de vista militar, ¿qué información usted tiene de dónde estamos y qué podría pasar en los próximos meses? Porque después de todo, pues una guerra que se extienda por periodos larguísimos de tiempo, uno no sabe por dónde, qué efectos tendría a nivel mundial y si tendría otros efectos también militares. Sí, precisamente yo creo que estuvimos equivocados pensar que esto se iba a acabar rápidamente. Hay 2 puntos aquí importantes. Primero es que vemos que en términos de Rusia ha estado buscando miembros del ejército que son o prisioneros, la famosa milicia de Wagner. O sea que ya vemos que en términos militares no era tan poderoso, en términos del personal militar, ¿verdad? Del soldado, no era tan poderoso como pensábamos. Y eso pues es bueno en términos de Ucrania, en términos de que puede pensar que la guerra puede acabarse prontamente. Pero recientemente se anunció que había, y esto no es verdad, a veces lo que aparece en las noticias no es necesariamente lo que está ocurriendo, que había conversaciones para que China empezara a venderles armamento a Rusia. Eso quiere decir que Rusia entonces está teniendo... Ese era mi próximo tema en mi pequeña agenda de conversación contigo, especialmente porque una de las cosas que usted es experta es precisamente en los temas de China. ¿Cuál ha sido el rol de China hasta hoy y qué se comenta en la comunidad internacional que pueda ser el rol de China cuando sí sabemos que se me olvida el nombre, pero su equivalente a secretario de Estado, a ministro del Exterior, estaba o está en Moscú en este momento? Moscú.
Sí, el nombre es difícil de pronunciar, pero es, para que tengan contexto, la segunda persona más poderosa dentro del sistema político de China. O sea que su visita no es nada que tenemos que tomar, ¿verdad?, de manera ligera, porque es bien importante esa visita y muy simbólica. Hay dos aspectos importantes en China. China sigue teniendo unas vulnerabilidades económicas y depende grandemente de acceso a recursos naturales que vienen de otros países, incluyendo Rusia. Es por eso que las sanciones económicas que impuso el oeste sobre Rusia no han tenido el resultado que se esperaba. Uno, porque todavía Europa depende del gas natural y del petróleo que viene de Rusia, pero porque Rusia tiene como alternativa 1.4 billones en India y otros 1.4 billones en China, de gente que va a utilizar y necesita energía en forma de gas natural o petróleo. O sea que esas sanciones, en términos del impacto a la economía que tiene Rusia, cayeron básicamente, fueron inútiles porque precisamente China e India tienen unas necesidades que no van a sacrificar simplemente por alinearse con Estados Unidos. Pero China también entiende que un posible enemigo o una gran retador a su crecimiento es Estados Unidos. Vemos con la reciente crisis de ese globo. Sí, de ese globo que estaba cruzando por Estados Unidos. En las mismas semanas que se supone que hubiese una visita diplomática a China. Entonces, las tensiones entre China y Estados Unidos, que ha sido siempre unas relaciones cordiales pero tensas, se están aumentando y han continuado, empezaron con Trump y han continuado bajo Biden. Biden no ha hecho mucho para aliviar esas tensiones. Entonces lo que estamos viendo es que ya Estados Unidos no tiene esa hegemonía que habíamos pensado y ya está claro que dos potencias que van a retar su poderío y van a retar su liderazgo en el mundo es Rusia y China. Entonces, lo que queda es orar y pensar que no terminemos en una tercera guerra mundial, que este conflicto en Ucrania no escale a otros lugares, que se mantenga dentro de este territorio, porque no sabemos si, por ejemplo, yo hablaba, si Rusia gana aquí, ¿eso va a ser la última de las acciones de Rusia? No sabemos. Puede ser que sea el primero de muchas otras invasiones. Una pregunta, ¿estratégicamente le hace sentido a China ayudar militarmente a Rusia en este conflicto? Porque Estados Unidos dijo que estaban listos y la posición oficial de China es que lo ha negado, que ellos no están en las de darle ayuda militar, que lo de ellos es una cooperación económica. Estratégicamente, ¿le hace sentido a China empezar a enviarle armas a Putin para ayudarlo en esta guerra en Ucrania? Están en una posición bien vulnerable, porque históricamente, desde finales de los 70, China ha mantenido cierta neutralidad en estos conflictos internacionales. Por ejemplo, si vemos los votos en la ONU, nunca vota ni a favor ni en contra de estas sanciones que, por ejemplo, usualmente Estados Unidos impone a Irán, a Cuba, etc. Así que siempre han tratado de mantenerse sin una posición explícita en un conflicto. Exacto. O sea, que históricamente no le conviene, o sea, es difícil pensar que China cambiaría esa posición porque es lo que siempre ha hecho. Y le ha funcionado muy bien, porque después de todo, China lo que le preocupa es su desarrollo económico. Recuerden que China todavía tiene cientos de millones de personas que viven con menos de $6,000 al año. O sea, que viven en pobreza y para ellos esto es bien importante, sacar a esta gente de la pobreza a una clase media. Pero también estratégicamente es difícil porque Rusia es su vecino, en la que ambos comparten una gran extensión de la frontera y no le conviene tener a Rusia de enemigo. Ya lo vieron durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial. Así que China está entre la espada y la pared, en el sentido de que no le conviene echarse a Rusia de enemigo, pero no le conviene tampoco alinearse con Rusia porque económicamente las consecuencias son demasiado muy nefastas para su objetivo. Una última pregunta que
quizás es injusta que la conteste en poco tiempo. Usted es mucho más joven que yo. Yo nací y me crié bajo la Guerra Fría. Y pues el mundo estaba dividido en dos extremos y entonces estaban los llamados países no alineados y eso pues terminó cuando se derrumba el muro de Berlín. Usted pues tiene que haber estudiado todos los temas de la Guerra Fría mucho más profundo que yo. Así que yo la viví, usted la ha estudiado. Podemos decir que estamos a punto de entrar a una nueva Guerra Fría, porque si usted está hablando de una posible tercera guerra mundial y no lo está diciendo para meter miedo, o sea, no, nadie vaya a pensar que usted está diciendo que va a haber. Bueno, esa es la guerra caliente. La pregunta es, ya podemos casi decir que ya estamos en una guerra fría, pero que aquí es con tres polos, Estados Unidos y la OTAN, Rusia y China. Se están dando esas condiciones de lo que fue desde el punto de vista diplomático, carrera armamentista, se está dando, empezando a dar eso que se dio cuando diríamos que fueron los inicios de la Guerra Fría. Sí, ya estamos viendo ciertas alineaciones. Recientemente el país de Sudáfrica y Rusia y China estaban haciendo maniobras en el mar Índico militares. Así que estamos viendo esta reconfiguración de los países. Ahora, por lo menos uno no puede aquí predecir el futuro, pero si esta guerra continúa extendiéndose, inevitablemente vamos a ver esta alineación de países con el occidente o con Rusia o con China. Vamos a ver consecuencias económicas que ya lo estamos viendo, como por ejemplo el asunto de la inflación. Y va a depender también de los procesos internos dentro de cada país, la ideología de aquellos que terminan en el poder, que entonces va a exacerbar esta guerra fría. Bueno, gracias, profesora. Cuando sea el momento que ocurran desarrollos interesantes, la volveré a llamar, porque aunque esto está pasando por allá en un lugar muy lejos, yo sé que desde el punto de vista familiar, pues personas como usted tienen otros impactos diferentes que para nosotros. Tiene un impacto para Estados Unidos, tiene un impacto para Puerto Rico y tiene un impacto para el mundo entero, y pues de verdad hay que entender lo que está pasando y quizás más importante aún, tratar de anticipar lo que podría pasar en los próximos meses. Un poco con lo que acaba de decir, yo no me quiero imaginar que lleguen las elecciones de 2024 en Estados Unidos y este sea uno de los temas porque la guerra todavía esté, porque entonces cualquier resultado de las elecciones puede tener un efecto sobre lo que esté sucediendo en Rusia, Ucrania y con China. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.